Buenas tardes, apreciados estudiantes. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 2 de nuestro curso proyecto de grado. Y esta unidad, recuerden que pretende que ustedes desarrollen capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del proyecto. En esta ocasión, para el día de hoy, vamos a abordar lo relacionado con el capítulo número 2 del proyecto, bien sea en modalidad de análisis aplicado o en modalidad de revisión. Para los dos tipos o tipologías de proyectos, el capítulo 2 es el marco teórico. Ya más adelante vamos a analizar y recordar qué elementos se piden en esos capítulos para cada uno de los proyectos. Bien, quiero que analicemos un poco cuál es la importancia de desarrollar o construir ese marco teórico. Y el marco teórico está directamente relacionado con la revisión de la literatura y cómo a partir de revisar esa literatura vamos a construir o elaborar lo que se conoce como el marco teórico. Cuando hacemos referencia a desarrollar la perspectiva teórica, estamos hablando de dos elementos. En primer lugar, hablamos de un proceso, y es un proceso que consiste en hacer una inmersión de cierto modo profunda en el conocimiento existente, en la temática que hemos seleccionado para nuestro proyecto. En segundo lugar, consiste en un producto. El producto finalmente es el documento o el capítulo número 2 que se denomina marco teórico. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo este desarrollo teórico, finalmente lo que se pretende es situar el planteamiento del problema propuesto dentro del campo del conocimiento en el cual se ubica y en el cual ustedes finalmente se van a mover. Es así que de forma breve y resumida, este capítulo 2 consiste en cómo ustedes deben ubicar el problema dentro de una teoría, dentro de un enfoque o dentro de una escuela. Y ya más adelante vamos también a profundizar un poco en cada uno de estos elementos. Entonces recordemos, una vez planteado el problema de estudio, que fue el capítulo 1, lo siguiente consiste en exponer y de cierto modo tratar de analizar e interpretar las teorías, los conceptos, conceptualizaciones, investigaciones previas, antecedentes generales que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. Asimismo, también es importante aclarar que el marco teórico no es igual a teoría, y ya también vamos a comprender por qué. La perspectiva teórica, entonces, permite que nosotros podamos partir de algo que ya existe y que de cierto modo también podamos proponer o plantear nuevas ideas que permitan a otros investigadores posterior o más adelante tomar en cuenta lo que nosotros hemos construido, que diríamos es el conocimiento construido o elaborado. Bien, veamos por qué es importante o cuáles son las funciones de desarrollar la perspectiva teórica. Analicemos algunos aspectos de forma muy rápida. El primero de ellos es que a través de esa revisión teórica que hacemos para la construcción del marco, estamos de cierto modo previniendo cometer errores que ya en otras investigaciones se han cometido, y por lo tanto sabemos que no sería lo adecuado o que no sería lo indicado. O también podemos decir que tenemos claridad y conocimiento de qué es lo apropiado o qué es lo indicado. En segundo lugar, también es importante porque orienta sobre la forma como se ha de realizar el estudio. Pues en efecto, cuando acudimos a los antecedentes nos podemos dar cuenta de cómo se ha tratado un problema específico de investigación. Pues obviamente tiene que ser un problema que esté relacionado con el tema nuestro, y por lo tanto vamos a encontrar algunas clases o tipos de estudios relacionados con nuestra temática,
qué tipo de participantes, de personas, de empresas, por ejemplo, en qué contexto geográfico, diríamos, por ejemplo, en Colombia, a nivel país o en Antioquia, en Medellín, en las pymes, en las grandes empresas, en corporaciones, cómo se han recolectado los datos. Posiblemente lo han hecho a través de revisión documental, a través de encuestas, a través de entrevistas, a través de observación, entre otras formas. ¿Qué diseños han utilizado? Supongamos una investigación o estudio descriptivo, uno exploratorio, uno documental, entre otros. Es así que, de cierto modo, la perspectiva teórica nos va a ayudar a establecer un mapa para saber cuál es la guía o el camino que debemos seguir y desarrollar nuestro proyecto de investigación. Entonces, no es el hecho de querer de pronto copiar lo que ya se ha hecho o hacerlo de la misma forma, pero sí es considerar y partir del conocimiento existente para darle un valor agregado y generar un producto, que en este caso es el proyecto que ustedes van finalmente a presentar. Bien, otro de los aspectos por los que es importante la construcción de la perspectiva teórica es porque guía al investigador para que esté totalmente centrado en el problema que ha elegido y para que evite desviarse del planteamiento original que se ha planteado. Bueno, ya en las revisiones que junto con la profesora Ana hicimos a los formatos de inscripción de proyecto, les enviaré los comentarios y quizá algunos plantean varios subtemas dentro de un tema general y esos subtemas dan origen para investigaciones diferentes. Entonces la idea es ser muy específicos y que sea algo muy claro respecto al tema o al subtema que hemos de investigar, porque ustedes van a encontrar que existen muchos caminos y existen muchas posibilidades o alternativas de estudiar un mismo tema. Entonces la intención es que podamos tener claridad precisa y exacta de qué específicamente se quiere investigar del tema o de cuál específicamente es el problema y cómo se ha de responder a ese problema. Bien, en cuarto lugar, también es importante porque documenta la necesidad de realizar el estudio a través de la revisión teórica. De cierto modo, cuando tomamos ya lo que existe, estamos diciendo es que es importante estudiar, por ejemplo, sobre el impacto de las normas internacionales en el impuesto de renta. Pues no es que lo estemos inventando, es que ya teóricamente existe algo que me habla de esos dos elementos y por lo tanto se considera importante desarrollar ese tema o ese proyecto de investigación. Otro de los aspectos también posiblemente conduce a establecer hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. O también ayuda a plantear supuestos de forma fundamentada, pues como estamos hablando de una investigación de carácter científico, acá dejamos de lado la subjetividad y tenemos que dar paso a la objetividad. ¿Cómo lo hacemos? Apoyándonos en lo que otros autores, otros investigadores han encontrado respecto a un tema de investigación. Cuando revisamos también la perspectiva teórica, podemos encontrar nuevas temáticas de investigación y finalmente la perspectiva teórica provee un marco de referencia que permite interpretar los resultados del estudio. Entonces, es importante que esa perspectiva teórica que ustedes van a elaborar en el capítulo 2 tenga relación directa con el capítulo 3, que es la metodología, pero que también tenga relación directa con la forma como ustedes van a presentar resultados y cómo se han de interpretar esos resultados. En ocasiones cuando presentamos conclusiones, resultados, estos realmente se alejan de los objetivos del proyecto y no guardan relación alguna o relación directa con los conceptos teóricos que se han desarrollado en el capítulo 2. Por lo tanto, es importante que tengamos esto en cuenta para
evitar cometer este error cuando estemos en esos capítulos siguientes. Bien, a nivel general, cuando estamos hablando de la perspectiva teórica, hablamos principalmente de dos etapas que comprenden. La primera etapa es la revisión analítica de literatura correspondiente, y es la etapa, diría yo, la más compleja, la más tediosa. Va de pronto a desgastarlos porque el tiempo que ustedes requieren para revisar literatura pues va a ser demandante. El simple hecho de buscar, de consultar, de obtener la bibliografía es muy desgastante en cuanto al tiempo que se requiere. Y la segunda etapa ya directamente es la construcción del marco teórico, es la elaboración del documento. Bien, ¿en qué consiste la revisión de literatura? Cuando estamos hablando de revisión de la literatura, en primer lugar hablamos de que tenemos que detectar cuáles son los documentos o cuál es la información que hemos de considerar oportuna o útil para el propósito de nuestro estudio. Entonces, ¿de dónde vamos a extraer y a recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar el problema de investigación? Esta revisión tiene que ser una revisión selectiva. No podemos revisar o pretender tener acceso a todas las teorías que se han generado sobre el tema objeto de estudio, porque realmente la información que existe va a ser muy amplia y debemos establecer algunos factores o elementos que nos permitan delimitar y hacer algo selectivo en este proceso de revisión. Recordemos, por ejemplo, que cada año en diversas partes del mundo se publican miles y miles de artículos en revistas académicas, periódicos, libros y otra clase de materiales en diferentes áreas del conocimiento. Y por lo tanto, si encontramos, no sé, 5.000 documentos del tema nuestro, obviamente va a ser imposible revisarlos todos. Y por lo tanto, es evidente que debemos seleccionar solo los más importantes y también los más recientes. Y que además sean documentos donde los temas estén directamente vinculados al problema de investigación nuestro. Bien, ¿cómo iniciamos el proceso de revisión de literatura? Este proceso generalmente puede iniciarse definiendo qué tipo de fuentes vamos a consultar o a qué tipo de fuentes hemos de recurrir. Recuerden, por ejemplo, que podemos utilizar material disponible en bibliotecas, en hemerotecas, podemos utilizar material disponible en bases de datos. Sin embargo, es poco común que nosotros de forma intencional pues decidamos cuál de estas fuentes hemos de considerar. Bueno, actualmente hablamos de una gran ventaja y es el acceso que tenemos a Internet y la gran cantidad de información disponible. Y eso facilita de cierto modo la búsqueda de información que consideramos adecuada para el desarrollo del capítulo número 2. Entonces, en este caso es importante, en primer lugar, determinar dónde está la información más adecuada y más pertinente que responda de forma directa al problema de investigación que hemos planteado. Y para ello entonces podemos hacer búsqueda, de pronto una búsqueda muy general en biblioteca, en internet, en algunos sitios específicos, en bases de datos, o consultar con algún docente que trabaje la temática objeto de estudio para que también nos pueda orientar en la forma en que vamos a hacer esta búsqueda. Para ello es importante que nosotros seleccionemos o podamos elegir palabras claves, descriptores o términos de búsqueda, los cuales son palabras muy específicas
que vamos a utilizar para hacer la búsqueda del material o de los documentos que hemos de considerar adecuados. Si por ejemplo colocamos temas que sean o términos vagos y generales, vamos a obtener un resultado de consulta con muchas referencias y con bastante información, lo cual no es tan pertinente para nosotros. Por ejemplo, si yo utilizo un motor de búsqueda como Google, como Yahoo, como Altavista o una misma base de datos, y yo coloco una palabra general, por ejemplo, como empresas, pues me va a aparecer información de todo tipo de empresas en todo el mundo y por lo tanto van a aparecer miles de opciones y sería difícil poder acceder a revisar cada una de estas. Pero si yo coloco, por ejemplo, empresas en Colombia, tipo de empresas en Colombia, o coloco pymes en Colombia, o coloco grandes empresas, ya de cierto modo estoy delimitando el resultado que quiero finalmente obtener. O supongamos que ustedes coloquen tributaria. Igual el resultado que se les va a generar es muy amplio, porque en este caso va a arrojar información de todos los contextos geográficos, de todos los países, de todos los años. En este caso hay que ser muy específicos cuando definimos cuáles son las palabras o los términos de búsqueda que hemos de utilizar. Bien, una de las fuentes importantes de consulta de información es el Internet, pero con Internet debemos tener cuidado porque existe un riesgo. Si no se buscan sitios con verdadera información científica, pues finalmente el proyecto nuestro va a carecer de ese carácter objetivo y científico. Y sería de pronto un proyecto que está basado en suposiciones que no se han comprobado siguiendo un método científico o una metodología de la investigación. Entonces tengamos muy en cuenta qué tipos de fuentes hemos de consultar y cuáles son como las más adecuadas. ¿Qué recomendamos? Se recomienda no acudir de pronto a sitios con un fuerte uso comercial, o por ejemplo sitios como Wikipedia, buenastareas.com, entre otros, donde cualquier persona puede hacer una publicación y es mejor o es preferible buscar en sitios que realmente tengamos la seguridad, que son sitios muy confiables y muy objetivos, como cuáles, las bases de datos. La universidad tiene algunas bases de datos. En un video posterior voy a compartirles y explicarles de forma detallada cómo ustedes pueden acceder a estas y qué tipo de información pueden encontrar. Podemos buscar en un motor de búsqueda, quizá como Google o Yahoo, y ya dependiendo de las fuentes que se generen, ustedes consideran si son adecuadas o no. Por ejemplo, las fuentes que sean .edu o de alguna institución educativa o académica suelen ser muy confiables. Fuentes gubernamentales, por ejemplo, en el caso de Colombia, todos los entes de gobierno también suelen ser fuentes muy confiables. Si hablamos, por ejemplo, del DIAN, del DANE, Ministerio de Comercio, entre otros, serían fuentes adecuadas para consultar. En el caso de ustedes, posiblemente el estatuto tributario u otros estatutos que también se establecen a nivel de Colombia son muy válidos como fuentes confiables. Y el otro aspecto a considerar, que para el caso de la tributaria es muy trascendental, es el periodo de publicación de esos documentos. Tratemos en lo posible que sean documentos publicados en los últimos 2, máximo 3 años. A menos de que tengamos que hacer una comparación histórica, vamos a recurrir a documentos quizá con un periodo de existencia mayor o más antiguos. Pero como la tributaria es tan cambiante, obviamente si tomamos un documento de hace 10 años, pues va a ser obsoleto a la actualidad, realmente no va a ser pertinente a lo que estamos planteando. Por lo tanto, es importante tener en cuenta ese periodo de tiempo. Y la otra opción, entonces,
Bueno, pueden ser libros, algunos libros de biblioteca que también ustedes pueden consultar y los pueden tener en cuenta. El mismo Google Académico, y en el video que les voy a subir luego, les voy a compartir algunas páginas o algunas fuentes de información que ustedes pueden utilizar a través de Internet y que van a ser muy pertinentes. Revistas, por ejemplo, del área en Colombia u otros países del contexto latinoamericano. Cuando nosotros ya detectamos el documento que vamos a tomar en cuenta, porque realmente evaluamos y consideramos que este documento es pertinente al proyecto nuestro, ¿qué debemos hacer? Es mirar qué tan cercano está lo que se plantea en ese documento al planteamiento nuestro. Si es el mismo tema, si es un tema relacionado, quizás sea el mismo tema pero en otro contexto, en otro tipo de población, otra empresa. Mirar, como les decía anteriormente, la fecha de publicación, el método que utilizan o que han utilizado los autores, si de pronto es una investigación empírica, si es una investigación teórica. Entonces, de cierto modo, ustedes son los que finalmente van a decidir qué documentos son los adecuados o apropiados para revisar y para obtener o extraer información. Bueno, cuando estemos haciendo la búsqueda de información, por ejemplo, en bases de datos o en Internet, Google Académico u otras páginas, ustedes pueden hacer uso de los operadores booleanos que les permiten localizar registros que contengan términos coincidentes en uno o en todos los campos especificados. Y por ejemplo, utilizan los operadores AND, que sería y, el NOT, que sería no o excluir, y el OR, que sería o. Entonces, si quiero buscar, por ejemplo, normas internacionales de información financiera y quiero mirar ese tema en relación con el impuesto de renta, ¿qué puedo hacer? Puedo buscar normas internacionales de información financiera o NIF, ¿cierto? Agrego el operador AND, impuesto de renta. ¿Qué estoy diciendo? Que solo quiero resultados donde aparezcan las dos palabras. Tiene que aparecer obligatoriamente la palabra NIF y la palabra impuesto de renta. Si por ejemplo utilizo el operador OR, estoy diciendo que aparezca la palabra NIF o aparezca la palabra impuesto de renta, pero no obligatoriamente tienen que aparecer las dos palabras. Y si por el contrario utilizo el operador NOT o no, estoy diciendo que me aparezca una, pero no me aparezca la otra. O sea, estoy excluyendo. Entonces diría NIT o NIF, perdón, utilizo NOT, impuesto de renta. ¿Qué quiere decir eso? Quiero que se generen resultados de documentos que hablen de NIF, pero no quiero documentos donde se hable de impuesto de renta con NIF. Generalmente los operadores que más se suelen utilizar son los operadores booleanos que utilizan el AND, que sería en este caso el I. Eso de cierto modo les va a facilitar a ustedes la búsqueda en Internet o en bases de datos. Bueno, en la presentación también acá podemos observar ya el ejemplo, como les explicaba anteriormente. El I recupera información que contiene los dos términos de búsqueda. El OR permite que se genere información que contenga alguno de los dos términos o los dos términos. Y finalmente, el NOT recupera información que contiene el primer término, pero no el segundo término. Bueno, también hay operadores de proximidad, que es qué tan cerca tiene que estar una palabra de la otra. Operadores, por ejemplo, de intersección. Entonces ya ustedes deciden cuáles pueden utilizar y comenzar a hacer una pequeña búsqueda. Bien, por ejemplo, cuando hacemos búsquedas en Google,
que es una de las fuentes que más utilizamos. Bueno, yo particularmente la utilizo bastante. Supongo que ustedes también utilizan bastante a este buscador. Podemos de cierto modo también hacer una búsqueda más precisa del tema que queremos encontrar. El tema principal podemos escribirlo entre comillas. En este caso escribimos biotecnología aplicada entre comillas. Si queremos excluir un tema relacionado, colocamos el menos y la palabra que no queremos que aparezca relacionada. Si queremos buscar en un sitio web determinado, pues colocamos site, .edu.co. En este caso estamos hablando de sitios académicos o de educación. O por ejemplo puede ser site.gov.co, sitios del gobierno. También podemos buscar por un formato de archivo específico, por ejemplo .pdf, .doc para documentos en Word, .ppt para presentaciones en PowerPoint, .exe para documentos en Excel. En este caso los más adecuados serían .pdf. Y si queremos un autor específico, es autor y el apellido del autor. De esta forma la búsqueda se va a restringir y el resultado va a ser muy preciso a lo que ustedes quieran encontrar. Bueno, acá encontramos el ejemplo de esa búsqueda específica. Entonces hagan la tarea, intenten hacer la búsqueda con el tema que ustedes han seleccionado para determinar cuántos resultados se arrojan. Miren que en este caso, haciendo esa búsqueda tan precisa, el sistema solo arroja 10 resultados, lo cual es muy preciso. Generalmente cuando hacemos búsquedas en Google se arrojan, no sé, 55.000, 600.000 resultados y es demasiada información realmente para revisar. Entonces tratemos de hacer búsquedas que sean muy específicas y muy adecuadas al tema nuestro. Bien, ya supongamos que ustedes encuentran 10 documentos, 15 documentos que consideran son los más relacionados con el problema de investigación o con el tema que están desarrollando. ¿Qué información van a extraer de esos documentos? Pueden extraer a veces una idea, extraemos la idea o extraemos varias ideas y ya ustedes también van a interpretar esa idea, la van a contextualizar posiblemente en el contexto en el cual se desarrolla la investigación, van a dar su interpretación, van a argumentar con esas ideas, pueden incluso criticar estas ideas. Otra opción es que también se pueden tomar cifras. Generalmente cuando estamos hablando de aspectos tributarios trabajamos bastante con cifras. Ustedes pueden tomar un resultado, pueden tomar una tabla, una gráfica, y por lo tanto tienen ustedes que desarrollar esa capacidad de comprender lo que el texto está expresando, de extraer ideas, quizá de resumir ideas, y de darle un valor agregado, porque el marco teórico no es un collage o un copy y pegue, un mapa que se arma tomando ideas o conceptos de muchos documentos. Más que tomar ideas y conceptos de muchos documentos y unirlas, es cómo vamos dando sentido a eso que hemos tomado de otras fuentes. Y cómo en este caso ustedes, como investigadores y como autores, tienen que colocar como su sello personal y tienen que ir argumentando y planteando su punto de vista respecto a la temática que están investigando. Y en esto la redacción, la gramática, tiene un papel muy importante y predominante. Generalmente, ¿qué sugieren los autores? Quizá, bueno, a veces es muy difícil sentarnos a escribir y más cuando hablamos de la construcción de un marco teórico. Y podemos tener 10 los documentos que hemos seleccionado y no sabemos por dónde empezar. Pues, ¿qué va primero? ¿Qué documento se toma en primer lugar? Para eso es importante, antes de comenzar a escribir el marco teórico, tratar de diseñar o elaborar un mapa de revisión o una imagen de conceptos.
¿Qué es un mapa de revisión? Un mapa de revisión básicamente es un mapa conceptual en el cual yo estructuro el tema principal o el tema de estudio y a partir de ese ya voy estructurando los subtemas o las subcategorías y entonces tengo un orden lógico que voy a desarrollar en ese capítulo número 2. Y a partir de esa estructura realizada en el mapa conceptual, sí comenzamos a extraer información de los documentos que hemos seleccionado para revisión. Bueno, la literatura cuando se revisa permite quizá mostrar con evidencia empírica que se ha encontrado respecto al problema de investigación nuestro. También otro elemento es que la literatura muestra si existen varias teorías, varios conceptos, no sé, varios autores que aplican o se aplican a nuestro problema de investigación. Posiblemente también nos muestra descubrimientos importantes, pero parciales, de pronto teorías que en la totalidad no se ajustan a lo que estamos investigando, pero sí de forma parcial o pequeña explican nuestro problema de investigación. Bueno, muestra ideas relacionadas con nuestro problema de investigación. Bien, entonces llegamos a una pregunta importante y es cuántas referencias o cuántos documentos debemos revisar en la elaboración de este capítulo. Pues no existe un consenso como universal respecto a cuántos deben revisarse. Bueno, por ejemplo, este autor, que es el autor Hernández del libro Metodología de la Investigación, él plantea que para una investigación que se hace en pregrado o en licenciatura, generalmente el marco teórico debe tener entre 15 a 25 citas o referencias, para una tesina entre 20 a 30, para una tesis de maestría entre 30 y 40, un artículo para revista científica 50 a 70 y ya pues un doctorado generalmente son más de 100 citas las que se requieren. Entonces en este caso nosotros nos ubicaríamos en algo similar como la tesis o la tesina y por lo tanto estaría entre 20 y 30 referencias. Pero hay un fenómeno muy particular en el campo en el cual ustedes van a desarrollar los proyectos, que es el tema de la tributaria. Pues es un tema muy cambiante y pues muy legislado o con bastante normatividad. Entonces, por lo tanto, no vamos a limitarnos a un número específico, pero sí a tratar de cubrir la mayor información posible que nos permita darle un carácter objetivo al tema de investigación. Entonces, yo esperaría que, si es posible, más de 12, de 15 citas o referencias que ustedes consulten para elaborar este capítulo número 2. Bueno, ya al principio hablábamos un poco de cuáles son las funciones o lo que se espera con el marco teórico, que es mirar qué aspectos se han tratado sobre el tema a investigar, quiénes lo han estudiado, qué acuerdos y desacuerdos existen entre quienes lo han trabajado, cuál es la posición que ustedes como grupo de investigación van a asumir durante el desarrollo del tema que están investigando. Entonces, finalmente, recordemos que no se trata de leer todo sobre el tema. Hay que leer principalmente aquellos documentos y libros especializados y que realmente son muy relevantes y muy relacionados con el tema que estamos desarrollando nosotros. Bien, entonces ya tomando como referente cuál es el propósito del capítulo número 2 o el desarrollo de una perspectiva teórica, vamos a revisar a continuación cuáles son los aspectos o elementos que se deben considerar para cada una de las dos metodologías de proyecto de grado. El capítulo completo del cual elaboré esta presentación lo pueden encontrar en el campus virtual. Ingresan nuevamente a la unidad
número 2 y en esta unidad van a dar clic sobre la carpeta que dice documentos unidad y en esta carpeta encuentran un documento en PDF que tiene por título perspectiva teórica. Entonces en ese documento PDF se encuentran de forma más amplia y desarrollado el capítulo que utilicé para la presentación que mostré hace un momento. Bien, también dentro del campus virtual recuerden que ustedes en estos documentos encuentran cuáles son los elementos que debe tener cada uno de los capítulos de las dos modalidades de grado. Entonces veamos qué aspecto se pide para capítulo 2 en la modalidad de análisis aplicado. En primer lugar, para este capítulo número 2 se pide antecedentes. Bueno, acá pues resalto que los antecedentes también se piden para la modalidad de revisión. Es así que las dos modalidades tienen antecedentes y es el primer elemento que se debe desarrollar. Cuando hablamos de antecedentes, en esta primera parte ustedes deben mencionar y hacer referencia a proyectos similares si existen. Posiblemente para uno de los temas no van a encontrar un proyecto pues relacionado con esa temática y si no existe pues finalmente no lo vamos a inventar. Si de pronto hay expertos en el tema que hablaron de la temática de investigación nuestra, si hay investigaciones preliminares concluidas, incluso inconclusas, y finalmente lo que se trata es de mirar qué se ha hecho respecto al tema que nosotros vamos a desarrollar. Bueno, en primer lugar, para no hacer algo que ya se ha hecho, pues no tiene sentido trabajar sobre lo que ya han trabajado otras personas, quizá en el mismo contexto y de la misma forma. O también para analizar ellos cómo lo han hecho y qué valor agregado podemos darle nosotros. ¿Dónde encontramos los antecedentes? Principalmente los antecedentes se pueden encontrar en investigaciones que se han publicado, en revistas que se denominan revistas indexadas o en libros de investigación, preferiblemente con antigüedad no mayor a 5 años. Los antecedentes pueden ser antecedentes a nivel general, quizá hablamos de la temática sin limitarla o delimitarla a un contexto geográfico particular. En este caso hablamos de antecedentes quizá a nivel de Latinoamérica, también podemos considerar Europa, Estados Unidos. Si ustedes consideran que es adecuado mirar los antecedentes en otros contextos geográficos. Si no, y quizá creo que lo más apropiado es centrarnos directamente en los antecedentes en el contexto colombiano. ¿Por qué? Porque la legislación tributaria en Colombia pues va a tener algunos aspectos que difieren y de hecho en cada país existen su normativa tributaria, entonces en este caso lo más indicado sería considerar particularmente el contexto de Colombia. Es de gran importancia entonces presentar adecuadamente cada antecedente. Bueno, pues mínimo yo creo que se piden unos 3 antecedentes de 3 proyectos de investigación similares que ustedes van a consultar y ustedes deben presentar en el documento cada uno de esos antecedentes. En primer lugar, ¿qué se pide? Identificar el autor o los autores e indicar el año de la investigación. Todo eso tomando como referente lo que establece las normas APA, UNAC, en el documento que les publiqué en el campus virtual. Entonces, en este caso, posiblemente yo digo Pérez 2012, ¿cierto? Apellido del autor con año del autor. Yo puedo decir Pérez aborda el problema de la calidad en el aprendizaje contable en estudiantes de
universidades en Medellín. Entonces ya estoy diciendo que Pérez en el año 2012 investigó sobre el tema de la calidad del aprendizaje en estudiantes de contaduría pública en Medellín. ¿Qué más se debe presentar? Se debe presentar luego qué se investigó, bueno, dónde se investigó, qué metodología se utilizó, qué resultados se obtuvieron, qué recomendaciones aporta finalmente el autor o el documento. Y luego vamos a decir qué relación, influencia o pertinencia tiene ese antecedente con la investigación que ustedes están desarrollando o están trabajando. Entonces, posiblemente luego encuentro que el enfoque de la investigación de Pérez es una investigación cualitativa que lo hace mediante un diseño correlacional. ¿Cuál es el resultado que obtiene? Supongamos que el resultado es que las correctas prácticas de los docentes van a tener incidencia notable y directa en la calidad del aprendizaje de estudiantes de los programas de contaduría pública en la ciudad de Medellín. ¿Cuál fue la población observada? Se observaron 1.300 estudiantes, 32 docentes. ¿Qué resultados y qué recomendaciones también plantea el autor? Entonces, el autor recomienda, por ejemplo, un entrenamiento constante para profesores que enseñan en el área contable. Y ya finalmente vamos a plantear por qué esa investigación se considera útil para nuestro proyecto. Y podemos decir, por ejemplo, esta investigación es útil para el proyecto propuesto por dos razones. En primer lugar, es pertinente al tema y al problema planteado en el capítulo número 1. Y en segundo lugar, el diseño de la investigación muestra claramente cómo correlacionar las variables para el tema que se está desarrollando o se está estudiando. Entonces, para la modalidad análisis aplicado, proyecto de revisión, vamos a trabajar antecedentes y son los mismos antecedentes. Recuerden, 3 antecedentes mínimo de investigaciones previas relacionadas con la temática que estamos trabajando. Bien, a continuación, el segundo punto de este capítulo, que según esta guía ustedes deben desarrollar, consiste en lo que se denomina desarrollo teórico. Igual, desarrollo teórico aplica para las dos modalidades de proyecto. En desarrollo teórico, ¿qué se presenta? Se presentan teorías, corrientes, tendencias, referentes teóricos, enfoques, concepciones que se tienen en cuenta o que van a tener influencia directa en la investigación. El desarrollo teórico es la parte más importante de este capítulo. ¿Por qué? Porque en esa sección ustedes deben colocar cuáles son las teorías clave que tienen relación directa con el tema que están investigando, y dentro de esas teorías también deben colocar o incluir los conceptos clave. Entonces, para las dos modalidades igual trabajamos desarrollo teórico. El siguiente aspecto para la modalidad de análisis aplicado es la contextualización. En la contextualización vamos a describir y a presentar características y condiciones del entorno y la población relacionada con el problema de investigación. Pensemos, por ejemplo, que el proyecto nuestro se va a desarrollar en las empresas tipo pymes y estamos hablando de la ciudad de Medellín. Entonces yo debo contextualizar qué pasa con las empresas tipo pymes en la ciudad de Medellín. Posiblemente entonces comenzamos planteando que este tipo de empresas son muy significativas y contribuyen en un alto porcentaje al desarrollo económico. Presentamos posiblemente estadísticas de fuentes muy confiables, y también entonces vamos a dar de cierto modo una ubicación precisa de estas en el entorno que está directamente relacionado con el problema nuestro. Esta contextualización, por favor tengan en cuenta, solo aplica para proyecto de análisis aplicado, no para proyecto de revisión.
El siguiente aspecto que se pide es el marco institucional. Este marco también es exclusivo para proyecto modalidad análisis aplicado, no para proyecto revisión, ¿bien? En este marco, pues es algo muy sencillo. En este marco ustedes no van a inventar, a crear información. Simplemente ustedes van a tomar lo que ya existe. Y básicamente consiste en hacer una descripción de la organización o de la institución en la cual ustedes van a desarrollar el proyecto. No sé, supongamos que es la UNAC o es la empresa en la cual ustedes trabajan. ¿Qué van a presentar? Una breve reseña histórica. La idea no es extendernos en este marco, algo muy preciso, pero que nos permita conocer la organización donde el proyecto se va a desarrollar, misión, visión si las tiene, el objeto social, portafolio de productos o servicios, organigrama, valores, entre otros elementos que sean pues elementos muy de la perspectiva estratégica y que pues lo tanto nos permitan comprender realmente y conocer un poco la organización. Entonces tengan en cuenta, no vamos a ser extensivos en esta parte, vamos a ser muy precisos y muy puntuales. Bien, finalmente vamos a el último aspecto de este marco teórico y es el marco legal. El marco legal, bueno, acá dice opcional porque pues no para todos los proyectos de investigación, quizá de otras áreas del conocimiento, aplica o existe normatividad directamente relacionada con el tema problema. En el caso de ustedes, que estamos hablando de la tributaria, yo considero que más que opcional es como importante que trabajemos y podamos desarrollar el marco legal. En el marco legal, ¿qué se pide? Hacer referencia o relación directa a la normatividad que tenga relación con el problema o el problema, perdón, con el tema o el problema que estamos investigando y que por lo tanto nos sitúe en ese contexto legal y permita tener una perspectiva amplia de qué pasa con nuestro problema de investigación desde la perspectiva normativa o desde las normas que existen. Entonces ya ustedes van a revisar las normas, todo el tema de normatividad y van a establecer cuáles son las más importantes y que tienen realmente influencia directa con el tema que están investigando. Entonces la idea tampoco es llenar el documento de artículos, de leyes, sino simplemente tomar lo importante y lo que tiene una relación muy directa con lo que estamos trabajando. Bien, el marco legal también aplica para el proyecto, modalidad, revisión y para el proyecto, análisis aplicado. Entonces, antecedentes, desarrollo teórico y marco legal son aspectos iguales para las dos modalidades de proyecto. Contextualización, marco institucional, son aspectos exclusivos para la modalidad de análisis aplicado. Bien, entonces yo les voy a publicar en el campus virtual, al igual que como lo hice con el capítulo número 1, la rúbrica para evaluar el capítulo número 2, para que ustedes por favor la consulten y tengan en cuenta los aspectos que hemos de evaluar. Estoy pendiente en el transcurso de esta semana de enviarles a cada uno de los grupos, a sus respectivos correos electrónicos, los comentarios del primer capítulo que enviaron ustedes el fin de semana. Y también estamos en proceso con la coordinación del programa de asignar el asesor temático que va a orientarles en el desarrollo del proyecto. Yo como docente de proyecto de grado voy a continuar orientándoles metodológicamente en todo el tema de estructura, de elementos y aspectos que debe tener el documento de proyecto de grado, pero finalmente el asesor temático es quien va a orientarles o a darles el visto bueno en lo que tiene relación directa con el tema que ustedes están investigando y que obviamente guarda relación con las líneas del programa de especialización en gestión tributaria.
Bien, entonces en un próximo video les voy a publicar las fuentes de información a las cuales ustedes pueden acceder para que vayan de forma precisa a fuentes muy confiables que les permitan elaborar un buen marco teórico. Bueno, como recomendaciones finales, por favor tener en cuenta la redacción, las normas gramaticales, el uso de las normas APA, importantísimo en este capítulo en lo relacionado con la citación de acuerdo a la norma y con la elaboración de referencias también. Recordemos que el hecho de copiar algo de otra fuente y no citar a los autores se considera como plagio y tiene pues implicaciones éticas y otro tipo de implicaciones. Entonces quiero que seamos muy como cuidadosos en este aspecto cuando tomamos información de fuentes pues ajenas y fuentes externas. También, por favor, recuerden en la forma de redacción, según la norma APA, se sugiere redactar en tercera persona. Evitemos entonces redacciones pues a nivel personal o subjetivo y que todo tenga realmente un carácter objetivo. Bueno, si tienen inquietudes al momento de desarrollar este capítulo, por favor me lo hacen saber con tiempo para poderles orientar de forma adecuada. Bien, bendiciones para todos entonces.